En el video anterior vimos cómo calcular la longitud de arco de la gráfica de una función. Vamos a extender la idea a la longitud de arco de la gráfica de una curva plana, utilizando que está definida por ecuaciones paramétricas, ecuaciones de este tipo. X igual a f, que depende del parámetro t, y y, que depende también del parámetro t, g de t. Aquí se supone que f y g son continuas en el intervalo entre a y b. Vamos a asignar un número L para representar el número de unidades de la longitud de arco de C, desde t igual a A hasta t igual a B. Y delta es una partición del intervalo cerrado entre A y B, formada al dividir el intervalo en n subintervalos, eligiendo n-1 números entre A y B. O sea, todos estos números, este es el inicial, ¿verdad? Y este es el final. Y estos son los números intermedios. Asociado a cada número t sub i se obtiene un punto, ¿verdad? X y Y. Recuerden que depende de t cada uno de ellos. Desde cada punto p sub i menos 1 se dibuja un segmento de recta hasta el siguiente punto. La longitud del segmento de la recta de p sub i a p sub i menos 1 a p sub i se denota así. La fórmula, bueno, esta es la distancia entre estos dos puntos. De la fórmula de la distancia obtienen esto. Bien, entonces la longitud de arco de la curva plana se obtiene tomando el límite cuando delta tiende a 0 de esa suma. Como f' y g' son continuas en a y b en cada subintervalo de la partición de delta, ¿verdad? De modo que f y g satisfacen la hipótesis del teorema del valor medio en cada subintervalo. Así que existen números z sub i y w sub i en el intervalo característico que estamos tomando, ¿verdad? De t sub i menos 1 a ti, tales que se cumplen estas relaciones. Reemplazando esto, recuerden que aquí tenemos para x y para y, pero como está parametrizado, esto es lo que se reemplaza usando el teorema del valor medio. El delta t va a un lado porque es igual en cada segmento, en cada subintervalo, y obtienen esto. Muy bien. Luego se toma este límite. Ahora, aquí hay algo muy interesante. La suma 7 no es una suma de Riemann, debido a que zi y w sub i no son necesariamente los mismos números. Por esta razón no puede aplicarse la definición de integral definida para evaluar este límite, como se hizo para el gráfico de una función. Sin embargo, existe un teorema que puede aplicarse con el fin de evaluar este límite, ¿verdad? La demostración está en libros de cálculo avanzado. Bien, este teorema nos dice lo siguiente. Sea C la curva cuyas ecuaciones paramétricas son x de f, que depende de t, y y de g, que depende de t. Y suponga que f' y g' son continuas en el intervalo cerrado entre a y b. Si L unidades es la longitud de arco de la curva C desde este punto hasta este otro punto, entonces L se calcula así. En este caso necesitamos la derivada de f, la derivada de g, se eleva al cuadrado y se toma la raíz de esa suma para obtener el integrando. Veamos un ejemplo. Tienen estas ecuaciones paramétricas y se quiere
calcular la longitud de arco de esta curva plana de menos 1 hasta 1. Las derivadas son inmediatas. Se reemplazan las derivadas aquí en la ecuación 8, aplicando el teorema 2, ¿verdad? Y se obtiene esto. Esto se puede evaluar fácilmente, ¿verdad? Con, por ejemplo, el método de sustitución. Al hacerlo, eso da 4.519. Bien, el programa que implementa el cálculo de longitud de arco para una curva plana, no específicamente solo para este ejemplo, para cualquier caso de una curva plana, aquí está. En cada situación nueva, lo único que se modifica es la función f y la g. Eso es todo lo que se modifica. Todo lo demás permanece idéntico. Todo. En la línea 14 y 15 usamos la derivada numérica, la misma fórmula de diferencia finita centrada de orden 4. Aquí se evalúa la primera derivada, o sea, la primera derivada de f con respecto a t y con respecto a g. Aquí se obtiene el integrando y aquí se hace la integral. Bueno, aquí tienen la salida de lo anterior. Aquí está la curva plana. Bien, el programa arroja 4.519, ¿verdad? 4.519. Igual que aquí. Bueno, podemos ver la implementación. X es t a la 3. Aquí está el programa. Entonces, la línea 9. X es t a la 3. Entonces, t punto a la 3. Y g es 2 por t al cuadrado. Eso es todo, la línea 9 y la 10. Nos vamos a la ventana de comandos, que va desde menos 1 hasta 1. Genera la gráfica y la longitud de arco, la respectiva. Bien, hay un segundo ejercicio, hay un otro ejemplo. Por ejemplo, acá la longitud de una elipse definida con las ecuaciones paramétricas 5 seno de t para x y 4 coseno de t para y. El cálculo de la longitud de arco o el perímetro pues resulta una integral que no es nada fácil. Entonces lo vamos a hacer directamente con el programa. Nos vamos al editor, cambiamos la línea 9. F es igual, otra vez, 5 seno de t. Entonces, 5 por el seno de t. Y la otra función, 4 coseno de t. 4 por coseno de t. Listo. Nos vamos a la ventana de comandos. Esto empieza en 0. Y para generar la elipse completa, el t final sería 2pi. Entonces 2 asterisco por pi. Entonces la longitud de arco es 28.362 y
la gráfica la pueden observar acá. Aquí está. ¿Verdad? Muy bien. Aquí hay diversos ejercicios para practicar. Finalmente tenemos la longitud de arco de una curva polar, que básicamente es el caso anterior, pero aplicado a una geometría polar. En este caso, el radio es una función de teta y se quiere la longitud de arco entre teta entre A y B. Teta varía entre A y B. Bueno, entonces sabemos que X es igual a esto, ¿verdad? Pero R depende de teta. Y Y es igual a esto y R depende de teta. Se toma la derivada de X con respecto a teta. Ambos términos dependen de teta, entonces se usa la regla del producto. Aquí está. Luego se usa esta identidad, ¿verdad? Y al reemplazar todo esto, ¿verdad?, se obtiene que la derivada de X con respecto a t al cuadrado más la derivada de Y con respecto a t al cuadrado, después de hacer todo el álgebra, queda esto que ustedes ven acá, la ecuación 10. Esto es, ¿verdad?, la forma en que se calcularía la longitud de arco si tenemos geometría polar. Aquí solamente necesitamos una derivada, la derivada de R con respecto a teta. Veamos este programa que implementa el cálculo. Nuevamente, pues solo es una línea en la que se modifica, que sería la 9. Aquí se define la función de R que depende de teta, ¿verdad? En la línea 13 se calcula numéricamente la derivada. En este ciclo se evalúa la derivada para los diferentes ángulos, se obtiene el integrando y aquí, como pueden observar, se realiza la integración usando la regla del trapecio para datos, para integrar datos. Aquí se evalúa la función en la región de interés y se genera la gráfica. Bueno, el cardioide tiene como ecuación 2, 1 más coseno de teta. Aquí tienen una salida típica, el valor exacto es 16. Da casi eso, ¿verdad? Y se genera esta gráfica. Lo podemos ver en acción el programa. Aquí está, arco polares. Bien, aquí ya tengo la ecuación, como pueden observar, 2 por paréntesis 1 más coseno de A, que A es el ángulo, ¿verdad? A es el ángulo. Bueno, entonces lo salvamos y lo corremos. Una vez que hacemos eso, nos vamos a la ventana de comandos y pues evaluamos. Alfa vale 0 y beta es 2 por pi. 2 asterisco pi. Ahí pueden observar la gráfica del cardioide y la longitud de arco respectiva. Muy bien. Los invito a utilizar estos programas. Funcionan tanto para Octave como para MATLAB.